Hola, buenos días. Yo soy Ana Subirats y te voy a contar un poquito sobre la luna llena en Sagitario. Se da este próximo jueves, 23 de mayo, a las 15:53, casi a las 4 de la tarde, hora Barcelona, y es en el grado 2 de Géminis Sagitario. Entonces tenemos el Sol en Géminis y la luna en Sagitario, haciendo una oposición perfecta, obviamente, y es ese momento del mes en que anoche hay más luz. Entonces, acordaros también que las lunas llenas cierran los ciclos iniciados en la luna nueva, que en este caso fue a mitad de diciembre. El 13 de diciembre fue la luna nueva en Sagitario y ahora digamos como que cerramos un poco esta etapa. El eje Géminis-Sagitario siempre nos habla de un poco del conocimiento, de la información y del conocimiento. Es decir, en Géminis estamos más con todo el tema de la información, ¿no? De cómo recibimos todo lo que hay a nivel informativo, a nivel de datos, y en Sagitario la invitación es a elaborarlos, ¿no? Digamos, a transformarlo en sabiduría. Esa es la invitación, no significa que lo hagamos, pero esa es la invitación. Como a elaborarlos, a tener un criterio propio, a preguntarnos cómo podemos organizar esa información de forma que lleguemos a un sentido propio sobre eso que recibimos. Y por eso se asocia mucho también al arquetipo de los maestros, ¿no? De los que enseñan, porque de alguna manera enseñan a través de la experiencia, a través también de haber recopilado mucha información, pero haberla elaborado. ¿Sí? Y normalmente los sabios son muy inspiradores, que eso también es muy típico de Sagitario. Entonces, en esta lunación, algo muy interesante es que tenemos, se está empezando como a abrir todos los signos, es decir, llevamos unos meses, desde febrero más o menos, finales de enero, febrero, que había como mucha acumulación de planetas primero en Acuario, luego en Piscis, luego en Aries, luego en Tauro, o sea, esos 4 signos han estado bastante ocupados, ¿no? Y se ha concentrado todo en esos 4 signos del zodíaco. Y ahora empezamos a abrirlos, es decir, ahora el Sol es el primero que está avanzando por Géminis, y luego seguirá Júpiter, luego seguirá Venus, y seguirá Mercurio, Marte, y así irán haciendo. Entonces se va a empezar a abrir al resto de signos del zodíaco a medida que avance el año, ¿vale? Así que empezamos como a abrir toda esta concentración. ¿Qué cosa interesante tiene esta luna también? Que al lado del Sol, el Sol está en Géminis, pero en el grado 2, al principio de todo, y al final de Tauro, que es el signo anterior, tiene hay como un montón de planetas. Está Júpiter, que es el regente de la luna está en Sagitario, el regente, o sea, el planeta que domina sobre Sagitario es Júpiter. Júpiter lo tenemos al final de todo, de Tauro, junto con Venus, o sea, están de la manita. Un poquitito más hacia allá tenemos, pero muy poquito, tenemos a Urano, y un poquitito más para allá todavía tenemos a Mercurio. O sea que el signo de Tauro todavía está muy ocupado, todavía hay mucho peso. ¿Qué pasa? Que Júpiter y Venus, cuando están en conjunción a parte exacta, son 2 planetas que nos llevan a mucha apertura. Está en un signo de más, que es Tauro, que es de tierra, que también es muy receptivo, con lo cual todavía estamos en un periodo muy fértil, ¿sí? Además, esta luna tiene muy buena, o sea, esta lunación, es decir, tanto Sol como Luna, tienen muy buena sintonía con Plutón y con Neptuno, que son 2 planetas muy lentos, que son 2 planetas que un poco nos llevan a hacer cosas y a cuestionarnos más allá de lo propio y lo individual también, ¿no? Plutón es el transformador, que se dice, ¿vale? Que es el que te lleva a transformar esas cosas que no nos gustan, esas sombras que decimos también, esos dolores internos, en posibilidades, en talentos, en algo que realmente podamos utilizar, ¿no? Para en nuestra vida más adelante. Y Neptuno nos ayuda a sublimar las cosas, es decir, hay un punto como de querer hacerlo todo más bonito, más... sí, al final es como soñar. Esta es un poco la palabra de Piscis, ¿no? Como soñar. Cuando estos 2 arquetipos, tanto Plutón como Neptuno, se polarizan mucho, o sea, se extreman mucho, es complicado. Pero justo en esta lunación
tenemos una figura que se llama figura del barco, que lo que hace es como unir Sol, Luna, todo lo que hay alrededor del Sol, que está en Tauro, es decir, Júpiter, Venus, Urano y Mercurio, tal, unirlo con este Júpiter, este Plutón, este Neptuno, con lo cual de alguna manera queda como contenido. Y de hecho esta figura, la del barco, es como muy sólida, es decir, es como muy estable. Hay dinamismo, o sea, hay movimiento, pero es como muy estable y curiosamente esta figura del barco es como si nos invitara a poner a navegar, es decir, a que avance eso que plantamos en la última luna nueva en Tauro, que también era una luna, si os acordáis, muy, muy, muy fértil para recibir algo nuevo, una forma nueva como de relacionarnos con el cuerpo y con la materia y de alguna manera como traer lo nuevo en algo que no será inmediato, pero que es como plantar la semilla, ¿no? Y ahora con esta luna llena y con esta figura que tenemos en la carta que parece un barco, de alguna manera es como darle un poquito de aire, nunca me has dicho porque el Sol está en Géminis, que es un signo de aire para que empiece a avanzar, poco a poco, pero empiece a avanzar y se empiece a desplegar esto. Con lo cual es muy buena señal, es muy buena propuesta para también recordarnos y conectarnos con lo que estábamos haciendo, con lo que quisimos de alguna forma recibir como semilla hace 2 semanas. Además, es muy buen momento también para plantearnos desde hace 6 meses, que es cuando empezó la luna nueva en Sagitario, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo? O sea, ¿cuáles son las cosas? Porque en estos últimos 6 meses, si algo ha habido, ha sido cambios. Y ha sido como un zarandeo y como una rotura de realmente estructuras muy fijas, de pensamientos muy fijos también. Entonces, con Sagitario, Sagitario es un signo mutable, es decir, es un signo más flexible, pero es verdad que tiende en general, sobre todo al principio, cuando no lo trabajamos mucho, tiende a agarrarse a una verdad, o sea, a la propia verdad, la que uno piensa que es la verdad, y agarrarse ahí como, esta es la buena, la mía es la mejor, ¿no? Entonces hay una cierta rigidez también. Pero realmente lo que invita esta luna siempre es a llevarlos como al punto medio, ¿no? Sobre todo con esta figura de barco. Entonces, un poco lo que nos está ayudando a que reflexionemos, a llevarnos, es a decir, bueno, desde hace 6 meses más o menos, ¿cuáles son esas cosas que yo tenía como muy firmes, que estaban como muy seguras en mi vida, que para mí eran como pilares y de repente se han empezado a desmoronar o me las he empezado a cuestionar? Y es también no temerle a la pregunta, que eso creo que alguna vez ya lo he repetido, pero es como no temerle a que todo se pueda desmoronar. Porque teniendo también tantos planetas en esta lunación, ¿no? En Tauro, que es un signo fijo de tierra, a veces hay cierto miedo a que se desmonte algo que ya como que funciona, ¿no? Pero como hemos tenido la conjunción Júpiter-Urano hace relativamente poco y todavía está eso resonando, de alguna manera también nos pide la vida, el universo, las energías, como que cambiemos lo que está muy fijo, como que le demos una oportunidad a abrir la mirada, a cambiar la manera de hacer las cosas, de relacionarnos con las cosas y con nosotros mismos y con los vínculos también, y que permitamos que las cosas que pensábamos que eran como muy seguras, como muy fijas, como muy estables, que permitamos que se puedan cambiar, se puedan modificar, se puedan romper para reconstruirse y se puedan transformar, que esa es la parte como de Plutón que también está ahí ayudando, pero de una forma como más suave, más dulce, que también está ahí Neptuno, que ayuda a suavizar y a dulcificar la lunación, ¿no? Ambos están ayudando porque además están en aspectos armónicos, están ayudando. Cuando están en cuadraturas o en oposiciones a veces son más duros, pero cuando están en trígonos, en sextiles, o sea, en figuras armónicas, ayudan, o sea, son como fuerzas que sostienen y que nos dan el empuje para poder hacer esos cambios de una forma un poquito más digerible. Así que la invitación está servida. Luego continuamos teniendo a Aries, tenemos a Quirón, tenemos al Nodo Norte y tenemos a Marte. Así que continúa estando las ganas de hacer, de empujar, de iniciar, tal, continúa estando ahí, con lo cual aprovechemos también, si hay ese impulso también como de iniciar, aprovechemos que está el Sol en Géminis, que es un signo muy social, muy de movilizar, muy de movimiento, aprovechemos también como para empezar a distribuir por ahí, a hablar, a comunicarnos de una forma muy asertiva, de una forma muy clara, sabiendo lo que estamos diciendo, no al tuntún, pero empezando a esparcir un poco eso que queremos llevar a cabo con quien consideremos, obviamente, para que, digamos, esas semillas empiecen a polinizarse, empiecen un poco a
Bueno, a caminar. ¿Vale? Obviamente eso no es algo, seguramente no es algo como que se haga muy conscientemente, pero es un momento del año cuando el Sol está en Géminis y luego empezarán a entrar también el resto de planetas, que invita mucho a la sociabilidad, a hablar, a comunicarnos, a encuentros sociales, es muy favorable, y más en el hemisferio norte que estamos a medio, o sea, ya estamos transicionando hacia el verano, así que es buen momento. Pensad que todos los planetas que vayan entrando a Géminis, entre el grado 0, digamos, y el 1-2, se van a ir saludando en forma armónica con Plutón, que está en el grado 2 de Acuario. Sí, así que el Sol ya lo ha saludado, luego vendrá Júpiter, vendrá Venus, vendrá Marte, Mercurio, no sé si es exactamente este orden, pero irán pasando todos y de alguna forma irán saludando, y esta vez será de forma armónica. Cuando estuvieron entrando en Tauro fue con tensión y se sintió un poco más esta dureza entre lo antiguo y lo nuevo, los cambios, pero la seguridad, pero cómo hacemos. Y ahora es mucho más desde la ¡wow! ¿Qué posibilidades se me pueden abrir si realmente cambio cosas y cambio sobre todo mi manera de pensar, mi sistema de creencias, que tiene mucho que ver también con Sagitario? Los pilares donde yo me agarro, que digo, esto es así, porque yo lo pienso así y esta es mi verdad. Y de repente podemos ver que hay muchas verdades y nuestra verdad también puede cambiar, puede mutar. Es más, debe mutar a través del tiempo, ¿no? Si siempre pensamos igual, es que algo no funciona, es que en nuestra vida no cambiamos nada y no evolucionamos, con lo cual no nos pasan cosas. Con lo cual, mal, ¿no? Siempre el cambio, en mayor o menor medida, de una forma más abrupta o más fluida, pero el cambio en la vida es la única constante, ¿no? Entonces, eso también es aplicable a lo que no es tangible, que es la forma de pensar y la forma de comunicar que también tenemos, la forma de vincularnos, todo eso que viene un poco con todo el elemento aire, ¿no? Que es comunicarse, que es relacionarse, que es lo intangible de la información y todo lo que nos da esa parte más de información, ¿no? Que no es tan tangible. Así que esta es la luna nueva, la luna llena en Sagitario, esa es la chicha gorda. Tenemos por ahí a Saturno en Piscis, pero no está conectado así directamente con nadie, así que ese no es el fuerte de esta lunación. Y tener en cuenta eso, que hay muchos planetas todavía en Tauro, con lo cual todavía hay mucha fertilidad para recibir recibir y aplicar, ¿no? También, o sea, ponerlo en práctica estos cambios que se nos propuso, que se nos viene proponiendo desde hace un tiempito, pero como que más fuertemente las últimas 2, 3, 4 semanas, ¿sí? Así que nada, que os deseo una muy buena luna llena, perdón. Recordar que cuando son llenas a veces se duerme un poco peor porque hay más luz en la noche y las emociones a veces se agitan más, entonces estamos como más intranquilas. Así que descansad lo que podáis y nada, mucha suerte también al ver esas creencias, esas verdades que pensábamos que eran tan verdades que se desmontan, porque son momentos, la luna llena, de ver con claridad cosas que antes por ahí no nos quedaban tan claramente visibles. Así que os deseo una muy buena luna llena y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.